Oramos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Porque Él es el Dios que todo lo sabe y que escudriña el corazón del hombre para darle a cada uno según sea su obra y para darle al hombre conforme a sus caminos. Sí, Él es el Dios que quebranta el poder de los soberbios, pero ciñe de poder a los débiles. Él es el Dios que hace descender al Seol, pero que también hace subir. El que hace morir, pero el que también da vida. Ya que nuestros días, la medida de nuestros días, están delante de Él y Él es el que determina el número de nuestros días. Él es el que exalta a los humildes, pero abate a los soberbios. Él es el que puede levantar, pero el que también puede humillar. Él es el que estableció los fundamentos de la tierra y afirmó sobre ellos el mundo. Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Él también es el que guarda los pies de los que son de Él, pero los malvados perecen en tinieblas. Delante de Él serán quebrantados sus enemigos, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y Él es el que juzgará los confines de la tierra, el que juzgará a las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabros, y juzgará todos los confines de la tierra, y establecerá a su Hijo por rey sobre todas las naciones. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, vinimos en este día a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 27 y 28. Si tienes una Biblia ahí, lo puedes abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 27 y 28. O si no, querido amigo, harías bien en ir a tu casa y abrir tu Biblia. Quítale el polvo, porque lo que está escrito en la Biblia son las palabras del Dios nuestro. Son instrucciones de vida. Deben ser nuestros consejeros. Debes amarla más que mucha plata y mucho oro. Y deben ser más dulces a tu boca que la miel. Toma su palabra como heredad, como tu herencia que Dios te ha dejado. Las palabras de su boca que sean tu heredad, que sean tu herencia y más dulces que la miel. Por eso escudriñala para ser sabio, para que esa palabra ilumine tu camino, para que esa palabra alumbre tus tinieblas. Bien, Mateo 19, capítulo 19, versículo 27 y 28. Allí
tenemos una pregunta de Pedro al Señor Jesucristo. Y allí dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Y sobre esas palabras me quiero referir en esta mañana. Pedro y los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Señor. Y ahora Pedro está inquieto. Está inquieto Pedro porque acababa de decir sobre el joven rico que no había querido seguirle, que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y ahora Pedro, ellos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. A lo que Pedro entonces dice aquí: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro quería saber, en otras palabras, cuáles eran los beneficios, de seguir al Señor Jesucristo, de seguir al que ellos habían confesado hacía poco, que Pedro mismo había dicho hacía poco en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, pero ahora quería saber Pedro cuáles eran los beneficios. Los beneficios de seguirle. Ahora, oye bien esta verdad, querido amigo. Abre tus oídos a esta verdad. Porque cuando seguimos a Cristo en esta vida, hay beneficios. Y esos beneficios son eternos. Beneficios eternos para el creyente. Para el que sigue al Rey de la Gloria, al Hijo del Santo Dios. Para el que sigue al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, el Príncipe de la Paz. Para el que sigue al Autor de eterna salvación, para aquellos que le obedecen. Para el que sigue al que es el camino, la verdad y la vida. Y para el que es la puerta de entrada al reino eterno. Hay beneficios. Uno, cuando va a entrar en una compañía, por lo menos en Estados Unidos, ahí le dan a veces la hoja también de beneficios que tiene la compañía. Y si esos son beneficios que dan a veces compañías terrenales, ¿cuánto más no serán los beneficios del que sigue las cosas celestiales? Del que sigue al eterno Dios, del que sigue el camino para la vida. Ciertamente hay beneficios. Y Pedro quería saber cuáles eran esos beneficios. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora uno lo puede dejar todo, pero si no es por causa del Señor, eso no te va a producir beneficios. Gloria a Dios. Gloria. Hay muchos que dejan todo, pero para vagar por el mundo, pero eso
Podrán conocer otras tierras, pero beneficios celestiales no van a tener. Pero cuando uno sacrifica cosas para seguir al gran Rey, para seguir a Jesucristo, hay beneficios. ¿Cuáles son? Primeramente, el amor eterno de Dios. Jesucristo dijo, lo puedes leer en Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Le dijo a sus discípulos, como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces uno de los beneficios es el amor eterno de Dios. Ahora esta humanidad experimenta el amor de Dios a cierto grado, para hacerlo volver a Él de sus caminos. Ya sea el incrédulo más incrédulo puede experimentar beneficios de Dios aunque Él no lo quiera admitir. La vida que Él tiene es un beneficio que Dios le dio. El aire que respira, beneficios que Dios le ha dado. El poder ver, oír, el poder tal vez sentir amor por alguien, son cosas de nuestro Dios eterno. Pero el amor eterno que será para siempre es para los suyos. Porque si alguien no sigue a Cristo, podrá experimentar cosas de Dios en esta vida. Pero si rehúsa venir a Cristo cuando parta de este mundo, se le acabó todo. Y tendrá el lloro y crujir de dientes, y los beneficios que ha experimentado en esta vida se le cortarán. Ya no tendrá más la misericordia de Dios. Pero para el que sigue a Cristo, su amor eterno será por toda una eternidad, y como Él jamás lo había pensado, como jamás lo había imaginado, porque no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, no habrá dolor ni maldición, y tendrá gozo perpetuo sobre su cabeza. Por eso luego Pablo escribe en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que siga a Jesucristo tiene el amor de Dios para su vida, y ese es un gran beneficio. También tiene el beneficio de ser reconciliado con Dios. Oh, pero es que ¿acaso el hombre está de enemigo de Dios? Sí, pero eso no te lo dicen. El hombre está en enemistad con Dios por causa de su pecado. Dios es santo y el hombre es pecador, y un gran abismo se ha levantado entre Dios y el hombre. El abismo que hace caer al hombre, el pecado, que no lo deja y no lo dejará entrar en el reino de Dios. Pero en Cristo Jesús, cuando le seguimos, somos reconciliados con Dios. Ahora fíjese lo que dice Romanos 5:10. Porque si, oye bien esta verdad, querido amigo, porque si tú no sigues a Cristo estás en enemistad con Dios. No crea que eres amigo de Dios, ni le diga a Él
papito ni nada, porque él está en enemistad, estás en un grado de enemistad con Dios. Romanos 5:10, escucha esta verdad, lo que dice, y es la palabra de Dios. Le dice a los creyentes, Pablo escribe a los romanos y dice, porque si siendo enemigos, oye bien esa palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Cristo se nos anuncia la reconciliación. O sea, la enemistad puede ser sanada. Cuando seguimos a Cristo, la enemistad con Dios es quitada. Hacemos la paz con Dios. Por eso Pablo escribió luego a los Corintios. Lo puedes ver en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 18 y 19. Y sigue leyendo hasta el 21. Pero allá dice así, y todo esto proviene de Dios. Oye bien esta verdad. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sí, en Jesucristo se nos anuncia la reconciliación con Dios. Y cuando venimos a Cristo, somos reconciliados con Dios. Los apóstoles fueron reconciliados con Dios a través de Jesucristo, a quien estaban siguiendo. La enemistad fue quitada y hicieron la paz con Dios. La paz. Oye bien esta verdad, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es mi paz con Dios. Ahora la pregunta, ¿es tu paz? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? ¿Estás siguiendo al Rey de Reyes? Si no lo estás siguiendo, estás en enemistad todavía con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Oíste esa verdad bíblica? El que quiera ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. ¿Por qué será? Porque los principios del mundo tiran hacia el mal camino, hacia el pecado y hacia la maldad. Por eso uno ve tanta corrupción en este mundo. El mundo está en enemistad con Dios. El mundo anda en tinieblas. Profetizado en Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y el apóstol Juan escribió, sabemos que somos de Dios. 1 Juan 5:19 escribió, oye bien esta verdad, lo que escribió el apóstol Juan a la iglesia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno. Pero cuando seguimos a Cristo, somos reconciliados con Dios. Ya no estamos bajo el maligno, estamos bajo el amparo y la sombra del Todopoderoso. Y ese es un beneficio, gran beneficio. Reconciliación con Dios y, oye bien, y perdón de pecados. A reconciliarnos, conjuntamente con la reconciliación viene el perdón. Y nadie puede decir yo no he pecado, yo no he hecho lo malo, porque sería un gran mentiroso. El único que no pecó, dice la Biblia, fue el Santo de Santos, el Señor Jesucristo, que dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La Biblia sujetó a todos en desobediencia, a todo bajo pecado. Si eres mortal, has pecado.
al menos que sea un inmortal con la naturaleza divina, como Jesucristo, el gran Rey de la gloria que no pecó. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero un gran beneficio es el perdón cuando seguimos a Cristo. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:7, oye bien esta verdad: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre aplicada a nuestra vida la que nos limpia del pecado. No es irte a confesar ante un hombre, eso es una mentira. Es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y pedir limpieza por su sangre. La sangre de nuestra eterna redención, que dice la Biblia. La sangre del pacto eterno, que cuando el Señor celebró la última cena dijo: esta es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Por eso Cristo tuvo que ir al Calvario para derramar su sangre para el perdón. Por eso esas manos fueron clavadas en la cruz del Calvario. Por eso esa sangre tenía que ser vertida en la cruz del Calvario para el perdón. Por eso la cruz era inevitable. Cristo le era necesario ir a Jerusalén y padecer por los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, y morir por nosotros, pero resucitar al tercer día. Por eso el cántico, esa exclamación de júbilo en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, un beneficio, reconciliación y perdón, y ninguna condenación. Otro beneficio: ninguna condenación. ¿Sabes tú que por haber quebrantado los mandamientos de Dios, oye bien esta verdad de Dios, que por haber quebrantado aún el más pequeño de los mandamientos, viene el juicio de condenación sobre tu vida? Y ese juicio, ya sea por un pecado o por 1.000.000, te tiene bajo condenación. Ya no puedes entrar al reino de Dios. Y nadie puede decir: yo nunca he pecado. Sería un gran mentiroso, como lo dije. Un pecado te tiene bajo un juicio de condenación, ya sea 1 o 1.000 o 1.000.000. Pero para el que viene a Cristo, el juicio de condenación es quitado. Por eso Romanos 8:1 dice, véalo en tu Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne, lo puedes ver en Gálatas, es andar en el pecado, en los pecados de la carne. Pero andar conforme al Espíritu son los que obedecen a la fe y obedecen al Señor Jesucristo. Para ellos, la Biblia nos dice: no hay ninguna condenación. La condenación es quitada. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó de los muertos y además intercede por nosotros. Jesucristo no nos va a condenar porque le pertenecemos a Él y Él pagó el precio. Beneficio eterno, beneficio eterno. Y se me acaba el tiempo. Otro beneficio: la adopción, ser hecho hijo o hija de Dios. Otro beneficio: la redención, ser rescatado del poder de las tinieblas, ser rescatado del maligno, ser rescatado del dominio del pecado, ser trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención es rescate. Dios nos rescata de nuestro propio camino.
nos rescata de la maldad. Es como el que se está ahogando y es rescatado. El Señor dijo, oye bien esta verdad, Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor, no vino a ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. En rescate. Pedro luego dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, rescatados por la sangre de Jesucristo. Es que en Cristo tenemos los beneficios de una eterna redención, como dice Hebreos 9, capítulo 9, versículo 12, eterna redención a través de su sangre, o sea, eterno rescate. Tenemos el beneficio de poder entrar al reino de Dios para contemplar a nuestro Padre eterno. Si tú no te reconcilias con Dios, oye bien esta verdad, nunca lo verás. Nunca lo verás. Pero los que siguen a Cristo verán su rostro, dice Apocalipsis. Verán su rostro y su nombre estará en nuestra frente. Y Él quitará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él hará nueva todas las cosas. A través de Jesucristo se nos abre el camino, no solamente al reino de Dios, al reino glorioso y eterno, sino para ver a nuestro Padre eterno y a nuestro precioso Salvador. Sí, porque por medio de Él, dice Efesios 2:18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, beneficio eterno, ver para siempre a nuestro Dios, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Beneficio o no. Y hay muchos más beneficios. Escape, termino con esto, escape del lago de fuego. Hay muchos más, pero voy a terminar con esto. Escape del lago de fuego y de azufre, donde irá a parar todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que está bajo el juicio de condenación, todo aquel que no se arrepintió, o sea, que no quiso abandonar el pecado, que no quiso abandonar la maldad. Le voy a citar Apocalipsis 20, 11 y 12, donde dice, oye bien esta verdad, y vi un gran trono blanco, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿sabes qué pasa cuando seguimos a Cristo? Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Ahí estará nuestro nombre registrado. Y cuando se abran los libros, ahí estará tu nombre si sigues a Cristo. Ahí estará o Pedro, o Juan, o Mateo, o Natanael, todos los que han seguido a Cristo, escritos en el libro de la vida. Pero el que no quiso seguir al gran rey, el que se fue tras los ídolos de este mundo, el que se fue tras el pecado, tras la maldad, el que se fue tras la corriente de este mundo, oye bien esta verdad, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida, porque la fe en Cristo produce obediencia al Señor. La fe en Cristo produce sometimiento al pastor, del gran pastor de las ovejas. La fe en Cristo produce un volverse de la maldad y del pecado, arrepentimiento para vida, arrepentimiento para salvación, obediencia al gran pastor de las ovejas, al Hijo del Dios eterno. La fe que nos introduce al reino de Dios y que alcanza tantos beneficios eternos es la fe que le sigue.
Lo que dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hoy, querido amigo, les mencioné apenas algunas, de los beneficios de seguir al Señor. Y son beneficios eternos, entrar en la gloria eterna de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora tú quieres entrar, debes hacer una decisión en tu vida de caminar con Cristo. Y sabes, cuando empiezas invocándole su nombre, invocando su nombre y pidiendo que Él entre en tu vida y te limpie de todo pecado, que te perdone y que tú lo coronas como tu Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de entrega y de fe al que quiera hacerlo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados, que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, del Espíritu de vida, y transforma mi vida. Cambia mi vida, dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, tu paz, para darme esperanza, salvación y vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Recibo hoy tu salvación y te doy gracias en su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesucristo, eres bienaventurado. Como dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Que Dios te bendiga.